invitarles a todos que me sigan en mis redes sociales, comenten, me escriben, me encanta platicar con todos ustedes. También, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal y espero que esta entrevista la llenen de comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo leer todo lo que tengan que decir. También, si quieren que lea alguna pregunta al final de la entrevista, utilicen el super chat, que bueno, ya saben que gracias a esos donativos este canal de YouTube ha crecido tanto. El día de hoy tenemos una entrevista que llevo esperando mucho tiempo y ya nos está esperando por aquí, pero antes de presentarlo quiero enseñarles un video de el grande éxito que ha tenido en su vida, así que disfruten este video. Y bueno, amigos, pues aquí la entrevista tan esperada. Javier Fernández, bienvenido a Cafecito con Mar. Muchas gracias, un placer. Estoy muy emocionada. Y bueno, pues mucha gente estaba emocionadísima de tenerte aquí en México. Yo sé que ya habías venido, ¿correcto? Sí, hace mucho tiempo para un campeonato, pero bueno, feliz de estar de vuelta, la verdad es que sí. Bueno, déjame te digo, Javi, que todas las niñas que han tomado este seminario están encantadas, pero antes de platicar de todo eso, me encantaría platicar un poco de tu historia. Se podría decir que tú fuiste un pionero en el patinaje en España. Fuiste el primer español desde 1956 en participar en los Juegos Olímpicos en patinaje artístico. ¿Y eso qué representa para ti? ¿Qué representa para España? Bueno, creo que es una revolución también, ya no solo del patinaje o de la historia, sino también de otros deportes en los que nos hemos hecho un hueco en lo que es el mundo del deporte grande en España, en nuestro país. Puede ser el fútbol, puede ser el tenis, puede ser otros grandes deportes más vistos, más practicados. Y creo que al final es todo un honor el poder haber abierto, ¿no? ese camino nuevo a nuevas generaciones, el allanar un poco ese trayecto tan complicado como es la vida de un deportista. Y más que nada, pues eso, honor y sobre todo, pues buen gusto de poder haber hecho historia y poder haber ayudado a las nuevas generaciones. Bueno, déjame te digo que en México te sienten suyos. Todos los mexicanos te sentimos con nuestros sueldos en Pyeongchang. Bueno, que tenemos es que Javier tiene que meterse a esas medallas. Pero bueno, has tenido muchos logros, fuiste campeón europeo en 7 ocasiones y no es lo único que has hecho. Otro logro muy importante fue cuando ganaste ese campeonato mundial en Boston en 2016. ¿Qué significa para ti, para España? Nuevamente te pregunto, todos esos grandes logros que tuviste en tu carrera. Bueno, ya no solo personal, ¿no? Bueno, si hablamos de lo personal, creo que al final para mí han sido más reconocimientos a todo el trabajo diario y a todos los entrenamientos, logro que se hace, como he dicho, la vida de un deportista. Y esos son pequeños reconocimientos del trabajo, del esfuerzo, de estar desde los 6 años hasta los 28 años que me retiré de la competencia. Entonces, bueno, ya yo creo que a nivel general, a nivel global, pues el que la gente vea que no es imposible, aunque vengas de un país en el que no tienes tradición en un deporte, que siempre es posible, por supuesto con ayudas, teniendo un buen equipo y buscándote también un poco las oportunidades en el mundo. Quitando eso, yo creo que al final lo importante es el sacrificio, el luchar, el trabajar y la constancia, que yo creo que es una de las cosas que más sobresale de lo que es mi trayectoria deportiva, la constancia en todas las competiciones, el estar en lo alto de la competición durante mucho tiempo, revalidar títulos de campeonato de Europa, de campeonato del mundo. Al final yo creo que es lo más importante, que la gente te vea durante mucho tiempo, que te pueda seguir, que te pueda apoyar. No, claro, totalmente. Y digo, evidentemente tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sabemos que Pyeongchang no fueron los únicos, tuviste una gran trayectoria olímpica, pero bueno, en Pyeongchang es cuando finalmente, es
estos olímpicos tan especiales. Yo he platicado con muchos olímpicos y todos me dicen que la primera vez que compitieron en los Juegos Olímpicos fue muy especial, pero sin duda me imagino que para ti Pyeongchang ha sido como la cereza del pastel. ¿Qué sentiste tú en esos Juegos Olímpicos? ¿Qué cambió? ¿Tú sabías que estabas cerca de las medallas? ¿Cómo fueron para ti? Bueno, yo sabía que era sobre todo mi última oportunidad de conseguir una medalla olímpica, sabía que no podía aguantar otros 4 años ese nivel de competición. Yo ya era más mayor que los demás, o la mayoría de los patinadores que competían contra mí, y sabía que yo no iba a poder aguantar ese ritmo. Para mí fueron unas Olimpiadas muy especiales. Después de haber conseguido esa 4ª plaza en las Olimpiadas de Sochi, me quedé a las puertas y sabía cómo casi saborear ese metal olímpico, ¿no? Esa medalla olímpica. Para mí me sirvió realmente para mucho, sobre todo a nivel personal, porque era una lucha constante durante muchos años, y también ganar esa batalla de más personal, de decir, quiero conseguirlo, de momento no lo he conseguido y esta es mi última oportunidad. Un momento único, un momento muy especial para mí. Me salió realmente a oro, aunque el oro realmente se lo llevara Yusuru Hanyu, pero para mí me supo a oro realmente esa medalla, porque la ansiaba tanto y no la había podido conseguir, que realmente yo la tengo como un trofeo, como si fuese lo más grande. Y hablando un poco de Yusuru Hanyu, obviamente todos hemos visto esas imágenes hermosas antes de la premiación, que está Yusuru llorando, abrazándote, bello, una amistad muy bonita, y me imagino que para ti también debe ser muy especial poder haber compartido el podio con él, siendo tu amigo, siendo los dos compañeros en el equipo de Brian Orser, con Shoma Uno también. ¿Qué sentiste, qué pensabas cuando estabas en el podio al lado de estos otros dos grandes, y otros dos porque eres grande, Javier? ¿Qué sentías, qué pensabas en ese momento? Bueno, pensaba, por supuesto, dentro de mi felicidad que ya tenía, ya por mi medalla, también el poder compartir con Yusuru y con Shoma ese momento que durante muchos otros campeonatos y temporadas habíamos estado luchando por intentar conseguir el mejor puesto. Y bueno, el poder haber compartido este momento, sobre todo con Yusuru, compañero de entrenamiento durante muchos años, pues también alegría, y sobre todo alegría y entre comillas tristeza, porque yo sabía que iba a ser mi última vez compitiendo contra ellos, compitiendo contra Yusuru y contra Shoma. Por eso esa imagen, por eso esos vídeos de abrazo, ¿no? Que es como la foto del abrazo, porque les dije en ese momento que yo ya era mi última competencia compitiendo contra ellos, y que ya después de eso me iba a retirar. Me iba a retirar después de los europeos. Ellos no iban a estar en el europeo, por supuesto, porque son japoneses. Entonces, pues fue un momento bastante emotivo, me dieron las gracias, me dio las gracias, y nada, tuvimos una conversación, pues entre comillas de adiós, pero también de ánimo. Yo les di muchos ánimos para los siguientes años, para las siguientes competiciones, para que siguieran esforzándose, que subieran en el top y que ganaran muchas más otras medallas. También veíamos a Brian Orser y a Tracy Wilson. Bueno, nunca se me van a olvidar las imágenes cuando estás saltando y ellos están brincando atrás, y obviamente me imagino mucho agradecimiento. También en este momento cuando estabas con Brian grabándolos con su celular. Y claro que en la carrera de un patinador pues siempre hay mucha gente detrás, ¿no? Tú tienes a Brian, tienes a Mikkel. ¿A quiénes tienes que agradecer por toda esta gran trayectoria? A tantas personas. Ya no solo las personas que me han ayudado como deportista, que son mis entrenadores, todos los entrenadores que he tenido a pie de pista, desde pequeño hasta el último momento que estuve con Brian y con Tracy. A todos ellos han dado su grano de arena para que yo fuese el deportista que he sido, y sobre todo a las personas que me han estado apoyando, sobre todo mi familia, que han estado aquí siempre, me han apoyado, me han soportado mis nervios. Y bueno, y luego a los amigos, a la gente que siempre me ha estado en esos momentos malos, pues intentando animar. Creo que al final un deportista al final se crea a base de las personas, de la ayuda, del grupo que apoya, y creo que para mí ha sido lo más esencial en esta carrera deportiva. Ha sido todas las personas que me han intentado hacer el deportista que soy. Después, por supuesto, tenía que hacerlo yo por mi otra parte, pero el apoyo siempre es muy importante, y yo eso nunca se me va a olvidar, de todas las personas que han estado allí, me han hecho ser la persona y el deportista que soy. Y hablabas de estos momentos malos. Obviamente en la carrera de cualquier deportista hay altas y bajas,
Para ti en tu carrera, ¿cuál crees que haya sido el momento más difícil, el reto más grande? Pues la verdad es que no lo sé, no sé exactamente, no sabría decir cuál ha sido el reto más grande. Yo al final desde pequeño me tomaba las competencias, me tomaba los campeonatos de una manera de diversión. Luego llegó un momento que ya se impuso un poco más serio y un poco más de nerviosismo, de presión. Pero bueno, he tenido momentos buenos, momentos malos, he tenido viviendo en otros países momentos buenos y malos también. Pero yo creo que al final de lo malo también aprendemos. Entonces no sé exactamente cuál sería el peor momento o el momento más complicado de mi carrera. Podría ser un campeonato, podría ser a lo mejor una semana, que estuve a lo mejor más deprimido, no lo sé. La verdad es que no te lo sabría responder. Una pregunta complicada. Oye, ¿y algún momento que atesores, que lo guardes como con mucho amor? Yo creo que el primer europeo que gané y el primer mundial que gané, que estaba allí mi familia, creo que fue un momento al final bastante bonito, que no se me va a olvidar nunca, porque ellos han sufrido también mucho por mí, me han intentado dar todo cuando no lo tenían, han tenido que trabajar horas extras para poder pagar mi vida en otros países, y al final el poder obtener ese regalo también para ellos, vivirlo con ellos, compartirlo con ellos, yo creo que al final esos dos momentos fueron como la vela de una tarta, ¿no? Como encender la vela de una tarta. Entonces yo elegiría eso. ¿Cómo surge Javier Fernández Academy? ¿De dónde sale la idea de construir esto? Porque además no tienes una academia fija como tal. Tú vas alrededor del mundo tratando de pasar tu conocimiento a diferentes países, a diferentes culturas. ¿Por qué surge esta idea? Bueno, esta idea surge en mi ciudad, en España, en Madrid, porque queríamos, el principio era intentar hacer el nombre de la academia, el nombre de mi academia, para intentar llevar, como dices, ¿no?, ese aprendizaje a diferentes partes de pistas de hielo de España y en algún día a diferentes partes del mundo. Yo he tenido muchas complicaciones a nivel he tenido que ir a vivir a otras partes del mundo solo para poder obtener lo que era una enseñanza un poco mejor de la que a lo mejor yo tenía en ese momento, o a lo mejor estar en mejores instalaciones. Entonces creo que al final lo que queremos hacer nosotros con esta academia es, ya no solo para los deportistas, sino también para los entrenadores, el llevarles información nueva, el llevarles ejercicios nuevos, que sigan mejorando, porque al final es un deporte y tenemos que mejorar todos juntos. Es aburrido ver que solo una persona mejore y gane todo. Es mejor tener pues una competencia donde haya muchos deportistas que estén ganando, que haya mucha rivalidad. Y yo creo que es algo muy bonito. Nosotros con esto es lo que queremos intentar. Como dices, en un principio yo también quería tener una pista de hielo allá en España, pero de momento no ha sido posible. Cuesta mucho dinero, hay pistas de hielo ya, pero tienen ya su gestión, sus entrenadores, su manera de trabajar. Yo estoy esperando una oportunidad diferente. Mientras tanto, sobre todo, aunque tenga la pista de hielo, también seguir haciendo esto en otros países. Voy a ayudar a diferentes entrenadores también en otros países, como a Florán viene a ayudarme a mí, voy a Canadá, voy a Italia, al final vengo a México por fin, después de tantos años que quería venir y que estábamos intentándolo, pues al final yo creo que es lo bonito, intentar ayudarnos entre todos. Y yo como entrenador también te digo que tengo muchas cosas que aprender, por eso también me gusta estar con diferentes entrenadores que me den también su opinión y yo también darle la mía a los demás. ¿Y cómo ha sido para ti? ¡Ay, salud! No pasa nada. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de entrenar a los chicos mexicanos? Yo los veo muy entusiasmados. Yo estoy viendo el seminario y estoy impactada, está increíble. Buena, la verdad es que bastante buena. Los niños y las niñas, la verdad es que están con muchas ganas, igual que estoy yo. Están atentos, están aprendiendo, que es lo más importante, y se lo están pasando bien, lo están disfrutando. Al final con estos campamentos de verano, campamentos intensivos de verano que los llamo yo, lo que queremos hacer es ponerles a punto para las primeras competencias, que entrenen mucho, que entrenen muchas horas y que al final estén preparados para lo que viene, ¿no? Yo les veo bien, creo que tienen que seguir trabajando, pero ellos y todos los del mundo
creo que tienen que seguir trabajando y mejorando y ya está, y esforzarse, que es lo que yo les estoy diciendo todos los días. Hay chicos y chicas, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que seguir sonriendo, se va a hacer duro, pero tenéis que pasarlo bien, tenéis que disfrutar. ¿Qué sigue para ti ahora, Javi? Bueno, siguen muchas cosas. Después de aquí espero tener un poco de vacaciones, pero después lo mismo, quiero seguir dando algunos seminarios que todavía tengo pendientes. Empiezan también los espectáculos dentro de poco en Navidades y luego volvemos a empezar con un año nuevo después de Navidades. Tengo pistas de hielo que hacemos en España. Bueno, al final el trabajo que estoy haciendo, pero repetido y repetido y repetido, y luego cosas que vienen y van, pues siempre están en mi día a día. Hay cosas nuevas, hay cosas que se van, hay cosas que al final perecen en el tiempo y otras que florecen. Entonces, realmente no me está faltando trabajo, eso es bueno. Después de venir de unos años complicados, creo que todos lo sabemos, la verdad es que este año ha sido un año un poco loco de trabajo, de viajes, de que todo el mundo quería hacer cosas nuevas. Entonces, contento, realmente estoy contento. Está increíble, te felicito por lo que estás haciendo, el seminario está espectacular. Ojalá me hubiera podido quedar toda la semana, no se pudo, pero ya nos veremos, un día te iremos a visitar España, tomaremos tu seminario. Amigos, de verdad no tienen idea y ya estarán esperando el video que voy a publicar, en donde van a ver absolutamente todo lo que está haciendo Javier, de verdad eso está increíble. Me imagino que tenemos muchísimos comentarios que están llegando al live. Ya los leeremos con calma después, amigos. Les agradezco a todos por estar aquí. Javier, un honor. De verdad no sabes cómo tenía ganas de hacer esta entrevista porque, como te digo, los mexicanos te sentimos de aquí. Así que todo el éxito que tengas, pues para nosotros es como si fuera nuestro. Y ahora, Javier, me vas a ayudar a despedirme. Aquí tenemos la costumbre de cerrar con una frase, que es la frase de todos los días, que dice: aquí el café se toma con hielo. Entonces yo voy a decir aquí el café y tú vas a decir se toma con hielo. Amigos, muchas gracias. Esperen con ansias el video de la próxima semana para que vean absolutamente todo lo que sucedió en este seminario, con detrás de las cámaras, con unas tomas increíbles. Ya verán también algunas cosas de la gala que vamos a tener, no yo, ellos. Y bueno, todo estará increíble, así que estén súper al pendiente. Gracias por acompañarnos en esta entrevista en vivo. Yo soy Masha, él es Javier, y recuerden que aquí el café se toma con hielo. Gracias, amigos. Chao.